Gracias, congresista Trujillo. Tiene la palabra el congresista Quintanilla Chacón. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, un saludo al ministro de Economía y Finanzas, el doctor Carlos Oliva. Una pregunta que me encargó la formular al presidente, el congresista Armando Villanueva. Es en la página 7, ahí vemos que la deuda pública del Perú es el 26.9%, equivalente al 29.6% del PBI. En la siguiente cuadro, en la misma página, las reservas internacionales del Perú equivalen al 28.2% del PBI. ¿Por qué no se reduce y se paga o prepaga parte de la deuda externa? O sea, ¿cuáles son los inconvenientes y las ventajas y desventajas? Es una pregunta, la planteo en el plano neutro. En segundo lugar, el otro tema es, en la página 14, ahí hablamos de las perspectivas, las expectativas de inversión privada, y ahí estamos hablando de los proyectos mineros. No incluye Tía María, pero más allá de incluir o no Tía María, la pregunta es, desde nuestra perspectiva, y lo hablo a nombre de Nuevo Perú en este caso, es que el repliegue que hay del Estado en normar la forma como se debe hacer actividad minera ha traído conflictos en los últimos años, en Conga, en Cajamarca, en Abambas, en Apurímac, en Yayimayo, en Puno, y también ahora en Tía María, en Arequipa. Se especula que puede haber, digamos, en Cayabeco, en Moquegua, etcétera, etcétera. Y yo creo, digamos, de que esto se propicia por una falta de regulación de las relaciones entre el inversionista minero y la comunidad en general. Nosotros creemos que ahí el Estado debería poner unos parámetros. Una cosa era la minería en 1952, cuando se dio ese código de minería, donde participó el ingeniero Mario Samayo Boggio, y él decía de que en ese entonces había que atraer las inversiones, y abrió prácticamente, dio condiciones bastante favorables para que venga la inversión extranjera que vino. Pero en 1950 la velocidad de extracción de los minerales era muy reducida. Le puedo decir, digamos, de que en una mina, por decir, que en ese entonces se traían 200 toneladas de material en forma diaria, ahora, con la tecnología, los avances y la capacidad, estamos hablando de que puede ser, digamos, unas 10 o 20 veces, entre 20.000 toneladas y 40.000 toneladas, y eso hace que sí ahora sea más urgente la normatividad de preservar el medio ambiente. Y eso puede, si tenemos una buena presencia del Estado, con parámetros aceptables y, digamos, una fuerte regulación y control por parte del Estado, podrían viabilizarse todos estos proyectos. Caso contrario, si mantenemos un Estado replegado que no norme, no dé los parámetros y no haga un buen control, no sé si estos proyectos serán fácilmente aceptables y viables, ¿no? Nosotros quisiéramos tener una respuesta por ahí. El otro tema, en la página 27, sobre la presión tributaria, o sea, el porcentaje de recaudación de tributos respecto al Estado. Ciertamente nosotros estamos aquí bastante bajos en el promedio latinoamericano. Bueno, tal vez podemos estar no muy bajos, pero en relación a los países a los que nosotros aspiramos y tenemos como imagen de llegar, los países europeos, los Estados Unidos y los escandinavos, nosotros estamos muy por debajo. Entonces, ¿cómo logramos hacer una reforma tributaria que permita incrementar los ingresos? Porque ciertamente, digamos, podemos discutir en el presupuesto de que hay muy poco para educación, falta para salud, va a faltar para todo. El problema es cómo nosotros tenemos más ingresos para poder salir adelante, ¿no? Porque ciertamente, si es que no resolvemos eso. Y el otro tema de la corrupción, y un poco ahí comentando la intervención del congresista Gilmer Trujillo, en mi opinión el tema, por su intermedio, señora presidenta,
el ruido político puede no afectar mucho a la economía. O sea, pero el que no afecte, digamos, no significa que tengamos otros problemas. Yo sí creo que el origen de la crisis política que tenemos en el Perú es el tema de la corrupción. Y ciertamente, digamos, la corrupción mina la confianza entre los ciudadanos, entre los actores, mina, digamos, las buenas relaciones en general, y va a tener también una repercusión en lo económico. Y ahí yo quiero preguntarle, ¿no es la modalidad de contratación de la obra pública con el sector privado esa modalidad en la cual ya no es como antes, cuando una obra se ponía un monto, en los estudios definitivos decían esta obra vale 100 millones, para poner un ejemplo, y quien ganaba podía reajustarlo finalmente un 10% para arriba o para abajo por imprevistos? Pero esta modalidad en la cual el que gana hace los estudios definitivos y lo aprueba un supervisor y lo aprueba el concedente, que es el Estado, ha terminado en corrupción. Y yo creo que ese es el origen de la situación. O sea, tenemos presidentes de la República presos por eso, ¿no? O sea, ojalá, digamos, que ellos demuestren su inocencia en su momento, pero, por ejemplo, Ollantaytamala y Toledo están involucrados en eso, y el propio expresidente, digamos, pero Pablo Kuczynski también. O sea, yo creo, digamos, que el origen es que hay una modalidad perversa, proclive a la corrupción. ¿Por qué no volvemos a lo anterior? ¿Por qué no volvemos a un régimen en el cual las licitaciones sean en base a estudios definitivos y que permitan, digamos, de que las variaciones finales sean un 10%, que lo era lo razonable? No estoy planteando aquí, digamos, un régimen comunista, ni mucho menos, ¿sabes? Sino simplemente, digamos, una lógica, porque se dijo en su momento de que las inversiones eran muy lentas, porque tenía que esperar los estudios definitivos y que eran muy lentos y muy caros. Entonces se adoptó la otra modalidad, y que ha terminado realmente en escándalos gigantescos de corrupción, que es lo que nos tienen en este momento. El otro problema es la descentralización y el mercado interno. ¿Qué se está haciendo por eso? Si uno ve todos los índices de crecimiento poblacional y crecimiento de las ciudades, estamos viendo que hay una suerte de impulso al crecimiento de Lima metropolitana, de la concentración en sus metrópolis. Puno ha perdido entre 2007 y 2017 50.000 habitantes. O sea, esto nos debe llamar a preocupación, porque la gente no migra, migra entre otras cosas y fundamentalmente por las condiciones de vida y las oportunidades de educación y trabajo y asistencia de salud. Entonces eso también, ¿cómo se ve? Y aquí también tiene que ver con el crecimiento del mercado interno. La lógica de la exposición es mucho salir y enfrentar en base a la búsqueda de la inversión. Me parece bien, o sea, es búsqueda, digamos, como uno se preocupa de la oferta, ¿no? O sea, en la economía. Pero ¿qué hay de crecimiento de la demanda interna? Nosotros hemos sostenido, digamos, que parte de favorecer la demanda es construir un mercado nacional, y un mercado nacional descentralizado, donde haya capacidad de inversión y capacidad de consumo al interior del país. También eso tiene que ver con el incremento de la capacidad de consumo de la población. Nosotros no descartamos que sea una medida adecuada y correcta el incremento del sueldo mínimo, por ejemplo. O sea, no planteamos multiplicarlo por 3, por 4, pero debería haber una política más agresiva en el crecimiento de la demanda interna, y eso nos haría menos vulnerables en relación a la demanda exterior. O sea, aquí uno está como uno de los riesgos en el marco macroeconómico mundial, es una crisis en China, es disminución de la demanda externa. ¿Y por qué no construimos una demanda interna? ¿Por qué no, digamos, tratamos de impulsar un mayor dinamismo al interior del país? Bueno, y un tema que lo toqué indirectamente es, digamos, la inversión pública. Nosotros creemos que si es que hay el riesgo de la disminución de la inversión privada, debería la inversión pública salir adelante. Si tenemos 65.000 millones, algo que me equivoque, pero es una cifra aproximada de reservas internacionales, ¿por qué no usamos parte de ello para impulsar? ¿Y por qué no, digamos,
Una de las críticas que nosotros hacemos es que los gobiernos subnacionales, regionales y municipales tienen que venir a Lima. No se puede adoptar mecanismos más ágiles, por ejemplo, digamos, relaciones vía correo electrónico, página web, etcétera, todos los mecanismos que ya sabemos, en los cuales, digamos, los gobiernos subnacionales presenten sus inquietudes, sus reclamos de una forma mucho más fluida. Entonces, la visita de ellos sea absolutamente excepcional, ¿no? Y no sea, digamos, casi una cuestión continua. O sea, yo no soy uno de los que más ha participado en la mediación, pero yo veo, digamos, que la principal demanda de los gobiernos subnacionales en relación al manejo de la economía es las reuniones y las citas con los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas principalmente. Y la relación con otros ministerios es finalmente para también llegar a temas presupuestales. Entonces, ¿cómo se ve, digamos, una mejor relación en ese aspecto? Esas serían mis inquietudes, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Tiene la palabra el congresista Wilmer Aguilar. Presidenta, saludar a usted y también al ministro de Economía y a ustedes, colegas congresistas. No quiero incidir en las palabras ya que han hecho mis colegas, que han hablado con mucha claridad los temas que se tienen que enfocar y trabajar fuertemente y actuar con responsabilidad. Una invocación de que también el presupuesto no solamente sea descentralista, sino más inclusivo. Por ejemplo, ayer yo saludo la propuesta de que al menos hay la intención desde el Ministerio de impulsar fuertemente una atención responsable al sector de la agricultura, porque ahí es donde están los bolsones de pobreza y pobreza extrema a nivel del país, que por años y desde gestiones anteriores no han sido miradas responsablemente, y que solamente hemos generado expectativas, acuerdos y compromisos. He ahí el tema social cuando no se atiende en una forma responsable. Yo saludo esta propuesta y estoy seguro que con el esfuerzo de todos tiene que dar los resultados que los hermanos esperan, especialmente de la agricultura familiar, y ahí ha habido esfuerzos comunes, porque hemos visto desde el Parlamento también ese pleno agrario donde se han generado normas, pero también desde el Ejecutivo la respuesta ahora con el presupuesto que corresponde para poder articular y finalmente dar una respuesta positiva a este gran sector. Y peor, quien los habla representa una región tan grande como es Cajamarca, que realmente el más del 73% de su población es rural y del campo. Otro sector importante que usted destacó también, ministro, el día de ayer, y quiero centrarme ahí: no habrá paz y desarrollo en el país si no enfocamos el tema de la seguridad ciudadana. ¿Y a qué voy? Porque en la provincia de Jaén, en la región Cajamarca, se firmó un compromiso que por años vengo haciendo recordar yo al Ejecutivo, es con una institución que por más de 42 años le ha dado al país un modelo de seguridad ciudadana importante, y son las rondas campesinas. Saludamos, por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo para dotar en el tema de seguridad y dar los fondos que corresponde y la logística. Pero también en Cajamarca ya se han generado modelos que la Policía Nacional, más las municipalidades y las rondas, están generando modelos de seguridad en el tema de dar tranquilidad y paz a la población, pero generar también que las inversiones que van a cada región, a cada lugar, vean de buena manera que están invirtiendo en un lugar que es seguro. Y eso articula con otros temas de infraestructura vial, eléctrica, de educación, salud, etcétera, pero es importante ahí. Y yo pido a usted, señor ministro, y a los técnicos que están acá, desde hace 3 años venimos generando mesas de trabajo para que se otorgue un fondo especial, porque ya rondas tenemos a nivel del país en todas las regiones, y ahora tenemos 2 millones de ronderos ya empadronados. Y no esperemos que en su momento tengan que venir acá cuando podemos de repente dotar de ¿qué?
de un fondo especial para garantizar el tema de su salud, en el tema de la educación. Por ejemplo, desde el Ministerio del Interior, le cuento, estamos generando ya proyectos de inversión en el tema de seguridad ciudadana en provincias de Cajamarca, que están orientadas en el tema de la capacitación, de la logística, implementación y otros. Y esto sería bonito para que en todos los ministerios, tales como agricultura, infraestructura vial, eléctrica, educación y salud, también se pueda generar estos temas. Pero yo sí pido a usted, señor ministro, y a nuestra presidenta de la Comisión de Presupuesto, que conoce y sabe, porque con ella también venimos trabajando esa agenda rondera, por favor atender este pedido. También, ministro, usted ha sido puntual hablando sobre los proyectos de impacto y grandes a nivel de todas las regiones. Nos parece bien que articule y sea macro en varias regiones que están cercanas. Nosotros el año pasado, ministro, habíamos hecho una propuesta desde el Parlamento sobre el puente Juana Ríos, que en el tema de infraestructura, ayer nos hubiese encantado ya que nos digan, tal como nos han hecho llegar un cronograma ya, donde indican que se daría los montos, el presupuesto inicial para generar al menos los estudios. Es el puente Juana Ríos, en el distrito de Chongoyape, región Lambayeque, que nos articula a las regiones hermanas de Cajamarca, Lambayeque, Piura, Tumbes. Y al final esto va a servir para la integración, porque realmente estas regiones tenemos una integración muy fuerte. Y ahí se han perdido vidas humanas, ha habido accidentes, pérdidas económicas, un montón. Entonces, yo pido a usted, señor ministro, tener en cuenta esto con su equipo técnico. Y también nos parece importante, también, ministro, es en el tema de la salud. Trabajar fuertemente, he visto ayer también el presupuesto con claridad que nos han explicado querer avanzar en este tema, pero en Cajamarca tenemos un reto, y es avanzar en el tema del agua, el saneamiento, porque los índices de anemia, de parasitosis y desnutrición aún es alta. Y yo creo que va por dotar de servicios básicos a la población, y en esto ustedes son testigos que esa brecha aún hay que avanzar. Sé que es progresivo, pero apuntalemos el apoyo sobre todo a lugares donde más lo requieren y lo necesitan. Y finalmente, ministro, se están haciendo obras de reconstrucción en estas zonas. Y he visto con dificultad algunos alcaldes que han acudido a nuestros despachos y nos piden trasladar a usted, es que en el tema de transferencias es un poco donde están teniendo problemas. Por ejemplo, se están ejecutando las obras, pero las empresas ahí ponen demora y todo. ¿Por qué? Porque no se hacen las transferencias como es debido. Y sé que muchos de los alcaldes están viniendo al MEP para que se les ayude y se les apoye en este tema. Eso es mi participación, presidenta, y esperamos que estos pedidos ojalá se puedan agendar y puedan ser atendidos. Muchas gracias. Gracias, congresista Aguilar. Le damos la bienvenida a la congresista Úrsula Letona y tiene la palabra el congresista Cleito Gabán. Muchas gracias, presidenta. Con el saludo cordial una vez más a mis colegas congresistas y a nuestro ministro de Economía. Un tema que me preocupa y la verdad quisiera tener información es sobre nuestras reservas internacionales que tenemos en nuestro país. Si bien es cierto, ahora estamos en un 28.2% del PBI, sí, efectivamente por encima casi de toda Latinoamérica, pero no sea la comparación de los años anteriores, estamos en el mismo nivel, hemos crecido, ministro, o hemos bajado. No vaya a ser que de repente hace 4 años, 5 años estuvimos en 25%, entonces hemos crecido, estamos bien. Pero si hemos estado por más de 30% y ahora hemos bajado, entonces algo podría estar pasando, ¿no? Porque de todas maneras son nuestras reservas, porque de ahí viene el riesgo país. Bueno, también en la misma línea que muchas veces discutimos el presupuesto, y le decía ayer en mi intervención, es que se debería de garantizar, ministro, las ejecuciones de los proyectos de inversión pública. Muchas veces hay una discusión interna entre el Ministerio de Economía y Finanzas y los ministerios. Caso patético es de una ejecución de una obra
en Paucartambo, que las pistas y veredas han sido financiadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, y se tira la pelota, pues en este caso el Ministerio de Vivienda dice que no, eso lo hace el Ministerio de Economía, nosotros no. Entonces es una vergüenza, lo digo, porque se ha iniciado la obra, han llegado a un 8%, y ahora quedó en abandono con todas las pistas, o sea, todas las vías destruidas, no hay pase, y donde ha creado un caos social. Se ha hecho todo el esfuerzo necesario para considerarlo en la ampliación del presupuesto, no se ha podido porque no está considerado dentro de la ley de presupuesto, el anexo 5, sino es una partida de complementación que se sacó en el año 2017 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, eso es una preocupación, ministro, porque al final es, pues, el que queda mal es, digamos, el Estado, ¿no? Porque, ¿y cómo podemos dejar así de esa manera? Entonces yo quisiera que de repente se considere toda la continuidad de las obras que se han programado también a la ley de presupuesto el año pasado, o para este año 2019, y no se tenga problemas en el futuro. Muchas veces discutimos un presupuesto y ha sido también una sorpresa para nosotros, quienes somos visitados por las autoridades. Se había programado, ahora como son inversiones multianuales, entonces se proyecta pues un 15%, un 20% para el presente año, y al siguiente año debería continuarse. Todo eso está bien siempre y cuando se cumpla, pero sí, yo creo que no es el único la región de Pasco, y lo que ha dicho mi colega Gilmer Trujillo, efectivamente pues se garantice y que no haya ese tipo de problemas. Y no solamente creo de que es en esa obra, sino se ha visto en saneamiento básico, se ha visto en carreteras paralizadas. Entonces buscar una estrategia de que las barreras burocráticas que tiene, no sé si es la OCE o es el mismo INVIERTP, no sean pues tan tediosas para que se dejen abandono, ¿no? Hay obras que se están ejecutando después de 8 años, hay obras que se han dejado en abandono, inconclusas, y así lo viene utilizando, por ejemplo, en salud, las postas médicas, en las carreteras igual. Estuve en mi semana de representación. Bueno, es un tema de transportes. Se ha construido una pista, un asfaltado desde Humboldt, que es el kilómetro 86, desde Ucayali hasta la región de Pasco, que es Puerto Bermúdez. Y se ha logrado a Ciudad Constitución efectivamente un 100%. Pero si usted va de Ciudad Constitución a Puerto Bermúdez, señor ministro, tiene una serie de observaciones, no se ha concretado, se ha dejado espacios. Entonces, eso no se debería de permitir. La obra iniciada, obra culminada. De cualquier manera, entonces eso hace quedar bien pues al Ejecutivo, ministro. Entonces solamente era mi preocupación en tema macroeconómico sobre nuestras reservas. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Galván. Le damos la bienvenida al congresista Edu Vergara, y tiene uso de la palabra el congresista Israel Lazo. Muchas gracias, señora presidenta. Saludos a los ministros y a todos los colegas. Hablar de economía es hablar del bienestar de todos los peruanos. Vemos como en el speech que presenta el ministro habla sobre la estabilidad macroeconómica, la integración al resto del mundo, un ambiente amigable a la inversión. Condiciones que no los da el Ejecutivo. Da una licencia de construcción, se desdice y empieza la contradicción. Yo le pregunto al señor ministro si viene del Congreso estos factores que frenan la economía del Perú. Estamos viendo que hay un retroceso económico en el Perú, hemos visto que hay una parálisis, las calles están calientes, la gente no tiene plata en su bolsillo, a pesar de contar con todas las condiciones macroeconómicas para poder estar en otra situación. Hemos visto cómo en el sector educación, al 19 estamos en el 53%, estamos viendo que en el sector transporte apenas se han ejecutado el 37% del presupuesto del 2019, y vemos cómo a través del Ejecutivo no han tenido la capacidad de poder ordenar la economía, poder conocer el Perú. Tenemos en los grandes proyectos que el señor ministro nos trae en transporte, hay el aeropuerto Jorge Chávez, la línea número 2 Lima-Callao. Sin embargo, tenemos un problema que lleva más de 40 años en el centro del Perú, en la macroregión centro,
un problema que es la carretera central, que hace 3 años que estamos batallando duramente para poder tener las condiciones de los que ellos hablan de la competitividad, de poder contar con una carretera operativa, de una carretera que bajen los costos logísticos. Una carretera central que involucra a 5 regiones que están en pobrezas extremas. Una carretera que involucra a Huancavelica con una pobreza tremenda, involucra a Junín, al BRAE. Le pregunto al señor ministro si realmente se desea mejorar las condiciones de vida de ese Perú, apartado de ese Perú que no tiene la presencia del Estado. Vemos cómo en el BRAE los cafetaleros están yendo a sembrar coca. ¿Por qué? Por falta de presencia del Estado, porque no tiene carreteras adecuadas, porque no tiene inversión en asistencia técnica, porque realmente los han dejado a su suerte. Y vemos cómo no se explota el mercado interno al impulsar a través del Ejecutivo los mercados internos, el consumo interno que puede generar el bienestar de todos los peruanos. Es por eso que es muy lamentable que nosotros vivamos divorciados de la realidad de lo que es el Perú. Si nosotros caminamos y nos ensuciamos los pies y vamos al BRAE, entramos, vemos en qué condiciones estudian los niños, qué tipo de agua toman, qué asistencia tienen los agricultores. Pareciera que la agricultura fuera el entenado de la economía. Vemos cómo no se hacen proyectos que beneficien a esa gran mayoría que son los agricultores en el Perú. No tenemos proyectos importantes para ellos. Estamos viendo en la agricultura Majes, Iguas, para que venga Oldes y empiece a explotar estos proyectos como lo ha hecho en el norte. Yo le pregunto al ministro, ¿qué tipo de beneficio se le va a dar a través de la economía? ¿Qué tipo de mejoras a ese Perú abandonado, a ese Perú pobre? ¿Se le está beneficiando con estos proyectos, con un presupuesto centralista, con un presupuesto que realmente no mira a este sector que es la agricultura? Un sector que genera la gran cantidad de empleos que no se imagina usted. ¿Por qué? Porque no existe censo. Que se cense cuántas personas, cuánto empleo genera el sector agrícola. Y usted se va a dar cuenta de la gran cantidad de aporte que hace el sector agrario a la economía del Perú. Estamos viendo que no se invierte en el tema del agua. Tenemos un problema que es importante. ¿Cuál es el problema entre la minería y la agricultura? El tema del agua. No tenemos proyectos responsables que mejoren las condiciones del agua. No existen proyectos que se mejoren las cabeceras de cuenca, que se cuide este líquido elemento. No existen condiciones de parte de las mineras para ofrecer una minería responsable, una minería que no contamine los ríos. En el caso de mi región, el Valle del Mantaro, contaminado por las mineras. ¿Cómo pueden exportar estos agricultores los productos que ellos producen si están contaminados, si tienen minerales en sus productos? ¿Usted cree que va a poder exportar al extranjero? No. Y se frenan. ¿Por qué? Porque existe una minería responsable que contamina. No soy antiminero, pero sí existen tecnologías que sí se pueden hacer que no se contaminen estos ríos y que se van a mejorar las condiciones de estos agricultores. Existen más de 39 lagunas en mi región que no son explotadas en su real dimensión. Imagínense, con todas esas lagunas, regar todo el Valle del Mantaro duplicaría la producción agrícola. Y el Valle del Mantaro es la despensa de Lima. Sin embargo, no se ha hecho absolutamente, no veo ningún proyecto que pueda beneficiar a este sector. ¿Y qué estamos haciendo? ¿A quiénes estamos viendo entonces? Solamente vemos a los que tienen grandes posibilidades económicas. Esos peruanos no tienen derecho a una vida digna, esos peruanos no tienen derecho a una habitación, a una casa digna para ellos, educación digna para sus hijos.
Vemos como no solamente en Junín, Huancavelica se está despoblando, porque la gente se viene a las ciudades porque no tiene condiciones para poder sobresalir. Y en el caso del BRAE, los hijos de los agricultores se van a sembrar coca, se van porque ahí ganan en dólares, tienen buenos salarios. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo el Ejecutivo para poder mejorar las condiciones de este sector que con toda justicia reclamen? Yo me gustaría que se vayan a hacer ahí una encuesta y le pregunten a todos esos peruanos que no tienen estos apoyos, a ver si están a favor de lo que propone el Ejecutivo. Yo creo que tenemos que poner las cosas, los puntos sobre la I y ver a este Perú profundo, a este Perú abandonado por décadas, que no se ha hecho absolutamente nada por ello, señora presidenta, y es por eso la indignación que yo siento de decir que realmente el Perú no es Lima. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Lasso. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos Yuyes.